Para el patólogo es un poco difícil porque no tiene el contacto directo con el paciente. Quizás la persona más indicada para darle explicación de nuestro diagnóstico es el médico tratante, que puede ser el médico oncólogo, el cirujano. Quizás tratar de explicar nomenclatura médica, más aún especializada de patología al paciente, sea un poco difícil. Generalmente sea más fácil hacer una explicación genérica en cuanto a lo que vamos a hacer y las perspectivas que va a tener la paciente de curarse. Eso es lo que más le va a interesar. Hola, ¿cómo están todos? En el episodio del día de hoy vamos a conversar con el doctor Henry Guerra, patólogo, oncólogo, mastólogo, el cual tengo el honor de tenerlo el día de hoy en este podcast. Doctor, muy buenos días, tardes, noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este momento contigo y felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. No, el honor es de nosotros y agradecemos nosotros y todas las pacientes que van a tener el gusto de llevar toda esta información a casa. Como hemos venido hablando en muchos de estos episodios, la patología mamaria o la enfermedad mamaria es llevada por un equipo multidisciplinario. Hablar de un equipo multidisciplinario es el del cirujano, del oncólogo clínico y muy importante, una pieza muy fundamental es la patología. El patólogo oncólogo mamario, el cual dicta muchas de las pautas de las cuales nosotros continuamos. Entonces, la primera pregunta, mi querido maestro, es ¿qué es el patólogo oncólogo mamario? ¿Y cuál ha sido el proceso de estudios para llegar a este momento? A ver, primero todos somos médicos, terminamos la carrera, medicina general, médico cirujano, luego hacemos la especialidad, la residencia, que generalmente es una residencia en el caso de patología, es patología quirúrgica. Hay alguna universidad que hace las dos especialidades, pero generalmente en el país es patología quirúrgica o patología clínica. La nuestra es patología quirúrgica o anatomía patológica. Luego de anatomía patológica, que son 3 o 4 años, dependiendo del hospital o la universidad, hacemos una sobreespecialización o una segunda especialización que es patología oncológica. En el país, el único sitio donde se puede hacer patología oncológica es en el INEN, a través de la Universidad Cayetano Heredia, que son 2 años más. Entonces vamos sumando 3 o 4 más 2, ya van 5 o 6. Con eso somos patólogos oncólogos. Pero para podernos especializar, ya sea en abdomen, en sistema nervioso, en mama, tenemos que hacer una especialización adicional que debe ser por lo menos de 1 año. Y esta la tenemos que hacer en el extranjero, porque en el país no contamos todavía con esta segunda especialización y haciendo patólogos para ser oncólogos, ser además mastólogos, ¿no? En el caso mío, eso yo lo he hecho en Italia durante 1 año, entonces ya puedo decir que soy patólogo, he hecho oncología, soy patólogo-oncólogo, he hecho mastología, soy mastólogo-oncólogo. Muchísimas gracias, qué honor que esté con nosotros. Diagnosticamos una paciente, le realizamos una biopsia, porque con la biopsia iniciamos todo. ¿Y qué pasa con este tejido? Porque nosotros le decimos a la paciente, este tejido se va al patólogo para que el patólogo nos dé el nombre y apellido de la lesión. Pero eso es muy general. ¿Cuál es el proceso que continúa con esa pieza? A ver, el cirujano o el radiólogo nos envía la muestra de la biopsia o la pieza quirúrgica, de repente si es una cuadrantectomía o mastectomía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preservar el tejido. Y la preservación del tejido se tiene que hacer con un líquido que es un fijador. Nosotros usamos formol, pero todo esto viene protocolizado, porque no es solamente ponerle el formol por tiempo indefinido, cantidades indefinidas, concentraciones indefinidas, no. Esto tiene que ser formolizado de manera neutra. El formol es un líquido ácido y va a quemar el tejido. Entonces ese formol nosotros tenemos que
tamponarlo, neutralizarlo, llevarlo a un pH 7, un pH neutro. Esto se hace con una serie de combinaciones químicas. Una vez que tenemos este formol tamponado, recién está adecuado para la fijación. El tejido debe ser fijado también por un tiempo definido. Si tenemos una biopsia pequeña, el tiempo de fijación va a ser corto, 4 horas, 6 horas. Si tenemos una pieza operatoria, el tiempo de fijación puede ser incluso 24 o 48 horas. Entonces, los tiempos de fijación van a variar también de acuerdo al tamaño del tejido. Y por otro lado, la proporción del tejido remitido con el líquido de la fijación tiene que ser por lo menos de 15 a 20, vale decir, una parte del tejido con 15 o 20 partes del líquido, del fijador. Una vez que tenemos fijado el tejido, está preservado, tenemos que ese tejido transformarlo en una lámina de vidrio coloreada para ser vista al microscopio. Esto es todo un proceso, porque se tiene que deshidratar el tejido, se tiene que colocar una sustancia que se llama parafina, una sustancia que está a temperatura un poco alta, 60 grados, 65 grados, para que pueda introducirse en el tejido. Y luego se deja enfriar para que se ponga duro. ¿Para qué se debe poner duro? Para poderlo cortar, porque si no está duro no lo podemos cortar. Entonces tenemos que hacer los cortes, y son cortes con micrótomos, son cortes con un espesor apenas de 4 micras, para que eso pueda colocarse en una lámina, y en esa lámina colocada hacer las reacciones de coloración para núcleo, coloración para citoplasma, y poder visualizar al microscopio. En resumen, todo este proceso, desde la fijación hasta la tinción y ver la lámina, si es una biopsia pequeña, se puede hacer en 24 horas. Parte del informe de patología nos hablan de lesiones que a veces las pacientes no comprenden. Desde la perspectiva del patólogo nos puede dar una explicación sencilla para que las pacientes comprendan la definición de lesión premaligna, carcinoma ductal in situ y carcinoma invasor, que son muchas veces grandes dudas de las pacientes. Claro. Para el patólogo es un poco difícil porque no tiene el contacto directo con el paciente. Quizás la persona más indicada para darle explicación de nuestro diagnóstico es el médico tratante, que puede ser el médico oncólogo, el cirujano. Sin embargo, como en el resto de patología de todos los órganos, existen lesiones benignas, existen lesiones malignas, existen lesiones premalignas que son, en este momento, cuando son diagnosticadas, tienen un riesgo de hacerse malignas, pero que no son malignas en el momento y que deben ser tratadas bajo esa perspectiva. Y existen lesiones que son intermedias también, lesiones que ni son benignas ni son malignas, pero son intermedias. Todas estas lesiones las tenemos en patología de mama. Entonces, en nuestro diagnóstico tenemos que describirlas como tal para que el cirujano o el oncólogo médico o el radioterapeuta, dependiendo de quién está manejando el caso en ese momento, tome la decisión adecuada en relación al tratamiento, ¿no? Quizás tratar de explicar nomenclatura médica, más aún especializada de patología al paciente, sea un poco difícil. Generalmente sea más fácil hacer una explicación genérica en cuanto a lo que vamos a hacer y las perspectivas que va a tener la paciente de curarse. Eso es lo que más le va a interesar a ella. Sí, a veces es complejo de hacerle entender a la paciente que la palabra carcinoma in situ no significa que tiene un carcinoma invasivo, pero es el acto de la conversación, la consulta en sí, en donde uno le puede explicar. Pienso que ese es el momento más adecuado, ¿no? Y las pacientes suelen confundir mucho el grado histológico con el estadio clínico, porque como hemos venido hablando en los diferentes programas, todo el diagnóstico de patología mamaria es un proceso. Entonces, luego de la primera biopsia sale un primer informe, y en ese primer informe las pacientes ven G2, G1, G3 y dicen, eso es estadio 3, doctora. ¿Qué comentario puede hacernos al respecto? A ver, son dos cosas completamente diferentes. Una es la graduación histológica que se hace a todo tumor.
Todo tumor debe ser graduado histológicamente, pero cada tumor, de acuerdo a su localización y al tipo de tumor, tienen criterios distintos. En el caso de mama, empleamos nosotros 3 criterios para la graduación histológica. Uno de ellos es la formación de estructuras que tengan una luz, que sean tubulares. Otro es la tipia nuclear y otro es el recuento de mitosis. Existen protocolos para poder dar un score para cada uno de estos criterios y cuando tenemos la sumatoria de este score nosotros podemos decir grado histológico 1, grado histológico 2 o grado histológico 3. Entiéndase que el grado histológico 1 es el menor y el grado histológico 3 es el peor, digamos. Ese es un concepto. El otro concepto es el estadio. El estadio también se hace para todo tumor y el estadio lo que nos va a dar es una gráfica de varios criterios. El tumor de qué tamaño es, el tumor cuánto creció, cuánto infiltró en profundidad, si el tumor ha hecho metástasis a los ganglios, si el tumor ha hecho metástasis a los huesos, a los pulmones, al hígado, etc. Entonces, son criterios quizás geográficos dentro de la paciente para nosotros poder decir qué estadio tiene. Los estadios van de 0 a 4. 0 es cuando es una lesión benigna, 1 es cuando está comenzando el carcinoma o la neoplasia maligna y 4 cuando ya hay una metástasis sistémica. Fíjese, podemos nosotros tener grado histológico 1 y estadio 4. Un tumor que aparentemente es poco agresivo, que tiene formaciones tubulares, poco recuento de mitosis, pero que ya hizo metástasis al hueso, ya hizo metástasis al pulmón. Y al revés, puedo tener un tumor muy agresivo, grado histológico 3, con mitosis muy abundantes, necrosis, pleomorfismo, etc. Y que no ha hecho metástasis, que está localizado en la mama y que es de un tamaño de 1 centímetro, centímetro y medio y es un estadio 1. Entonces, esto se tiene que combinar, ambos criterios se tienen que combinar y la combinación de estos criterios va a permitir al médico terapeuta tomar la decisión adecuada, qué hacer. Claro. Y esa es la información que el patólogo tiene que darle. Y como quizás palabras un poco resumidas, criterio histológico, una característica propia del tumor y estadio clínico es la evaluación completa del cuerpo. Así es. Que son totalmente diferentes y que el estadio clínico se da después del diagnóstico inicial, donde se evalúa todo el cuerpo. Sí, exactamente. Entonces, exactamente. Sí, los nervios hacen que las pacientes, o que toda la familia quiera buscar respuestas lo más pronto, pero esto es un... De ahí viene la concatenación con la pregunta anterior, ¿no? El terapeuta, el que maneja a la paciente desde el punto de vista médico, las decisiones, es la persona más indicada para poder comentar esto. Sin embargo, cuando al patólogo lo contactan con el paciente, nosotros no tenemos ningún problema también para explicarle, ¿no? Desde el punto de vista de patología. Pero en términos generales, la explicación en cuanto a qué hacer en base al informe del patólogo es del terapeuta. Claro, porque para que nosotros expliquemos al paciente, nosotros ya hemos tenido el entrenamiento, como mi entrenamiento fue con usted, para poder entender de la manera histológica, para poderle luego explicarle a la paciente. Claro. Sí. Cuando hicimos el Atlas, fue una maravilla para mí. Sí. Muchas gracias. Hablando del informe patológico, tenemos el diagnóstico positivo, cáncer mamario, se describe histológicamente la lesión y luego vienen unas palabritas abajo. Se solicita el receptor de estrógeno, receptor de progesterona, KI67CR2. ¿Qué es la inmunohistoquímica y qué son estos receptores? A ver, para responder a esa pregunta, vámonos un poquito atrás en el tiempo. Quizás a comienzos de este siglo se hicieron muchos ensayos con genes y se descubrió que el cáncer de mama tenía diferentes manifestaciones. Habían cánceres que producían hormonas, habían cánceres de mama que no las producían
y habían cánceres de mama que tenían amplificación de determinados genes. Pero esto fue a nivel molecular, fueron ensayos, y tratar de tener un correlato clínico era un poco difícil por lo oneroso también de estas pruebas y porque en muchos sitios no se hace. Entonces lo que en buena hora se descubrió fueron las pruebas de inmunistoquímica. Las pruebas de inmunistoquímica son pruebas no moleculares, son pruebas proteicas que nosotros hacemos en el tejido que se ha retirado a la paciente, en el tejido de la biopsia, y que nos permite evaluar si ese tumor de mama produce hormonas, si ese tumor de mama no las produce, si ese tumor de mama tiene sobreexpresado determinado gen o no, o ese tumor de mama no tiene ninguno de ellos, etc. Y esto nos permite subclasificar a los tumores de mama, a los cánceres de mama, en diferentes grupos. ¿Y por qué es bueno hacerlo? Porque cada grupo va a tener un tratamiento diferente, cada grupo va a tener un pronóstico distinto. Por ejemplo, los tumores de mama que producen hormonas, que son los receptores de estrógeno y de progesterona, se llaman los tumores luminales. Y que desde el punto de vista histológico es la alteración neoplásica de la célula del lumen, la célula que está hacia la luz del ducto. Los tumores que no producen hormonas generalmente son los tumores basales, que son las células que no están a la luz, sino son más bien las células que están en la base. Esos tumores no producen hormonas. Entonces, de esta simple explicación, imagínense ustedes, darle hormonas al tumor que no produce hormonas, no va a hacer efecto con el paciente. En cambio, darle el tratamiento de bloqueo hormonal a la paciente que sí produce hormonas, sí va a ser importante porque va a responder. Entonces, esta simple explicación nos permite tipificar en diferentes grupos los cánceres de mama para poder darle la información al terapeuta de dónde está este cáncer que estamos analizando. Si produce hormona, no produce, si produce un gen o no. A propósito del gen, hay un gen que es el gen ER2 que se sobreexpresa por lo menos en un 15 o 20% de pacientes y que en buena hora existe un tratamiento anti-gen ER2 que se puede bloquear este gen, y al bloquear este gen la paciente va a tener un excelente pronóstico. Sí, una paciente que al inicio tenía un mal pronóstico con ese diagnóstico se transforma en un buen pronóstico. En resumen, esto que nos permita decir a partir de ahora ya no cáncer de mama, sino a partir de ahora decir cánceres de mama, porque son múltiples. Hay cánceres de mama que producen hormonas y dentro de este grupo que produce hormonas hay cánceres de mama que son muy agresivos y otros que no. Entonces hay subtipos dentro de cada grupo. Hay cánceres de mama que producen la sobreexpresión del gen ER2, hay cánceres de mama que no producen ninguno de ellos y que se les denomina triple negativo porque no producen ninguno de ellos. Entonces nosotros al poderlos encasillar en subtipos estamos dándole la información al terapeuta de qué decisión puede tomar. Ahora ya viene el arte del terapeuta de encontrar la decisión adecuada, la dosis, la secuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no le va a dar un tratamiento que la paciente no va a responder. Y esa ya es responsabilidad del patólogo, ¿no? Claro, la mama es muy delicada. Hay siempre la creencia de muchos pacientes de que te opero, sacamos y se acabó todo. No, en mama hay muchos médicos que nos dedicamos solo a la mama y que buscamos el mejor diagnóstico para que la paciente tenga el mejor pronóstico. Entonces, es importante tener confianza en el equipo multidisciplinario que estás asistiendo para que te puedan encaminar, porque uno no se puede volver mastólogo de un día para otro. Uno tiene que tener confianza en todo el proceso y dejarse llevar. Si ya nos han dicho cáncer hormonal, bueno, tengo que tomar todas las pautas que me van a decir. Muchas veces si somos jóvenes nos van a pedir que nos extirpación de ovarios o poner ampollas para suprimir. Y es lamentablemente lo que se tiene que hacer. Por otro lado, continuando con el informe de patología, muchas veces este CERV2 es dudoso, 2 cruces. Volteamos y le decimos a la paciente, no,
te puedo confirmar ahorita tu tipo molecular de cáncer porque necesitamos una prueba adicional. Prueba FISH, prueba SISH. Maestro, ¿qué son estas pruebas? Bien, generalmente la inmunistoquímica ha permitido, si bien la palabra exacta no es reemplazar, ha permitido realizar pruebas proteicas que van a tener una interpretación como que fueran pruebas moleculares. Con eso, en patología de mama solucionamos quizás el 90% de los casos. Pero va a haber un porcentaje, quizás menor del 10%, en el que las pruebas de inmunistoquímica no me van a decir el diagnóstico definitivo final. Uno de ellos es el que usted comenta, doctora. El hecho de que encontremos un ER2. El ER2 nosotros lo calificamos como negativo, como dudoso o como positivo. Últimamente hay un ER2 que es ER2 low, que viene a ser una cruz. El equívoco o dudoso viene a ser 2 cruces y el positivo 3 cruces. Entonces, cuando tenemos 2 cruces, lo que se tiene que hacer, en este caso sí, la prueba complementaria molecular. Las pruebas de SISH o FISH o SISH con S son pruebas moleculares. Son las pruebas que inicialmente se hicieron en los estudios que permitieron clasificar molecularmente el cáncer de mama, que fueron a comienzos de este siglo. Entonces, las pruebas de inmuno nos ayudaron a reemplazarlas, a nosotros sobre todo de esta parte del mundo, que no tenemos los recursos ni la facilidad para realizar pruebas moleculares. Pero cuando tenemos un ER2 dudoso, que existen criterios para calificarlo como tal, el patólogo le está diciendo al terapeuta, hay que hacer una prueba complementaria. Y esta prueba complementaria se llama SISH con C porque es con cromógeno, SISH con S porque es con plata por silver, que es la traducción en inglés, o FISH que es con fluorescencia. Las 3 pruebas son hibridación in situ. Las 3 pruebas nos permiten precisar molecularmente si existe o no amplificación del gen. Entonces, si la respuesta fuese gen amplificado, el ER2 dudoso que lo clasificamos como inmunistoquímica va a estar realmente amplificado y va a necesitar tratamiento anti-ER2. Si el resultado fuese no amplificado, entonces vendría a ser negativo y la paciente no tiene por qué recibir tratamiento anti-ER2. Esa es la idea. ¿Existe la posibilidad de que yo tenga una inmunistoquímica de un subtipo molecular especial y que busco otra opinión y luego tengo otra inmunistoquímica? En otras palabras, la inmunistoquímica, el resultado es operador dependiente porque es lo que tú lees. Entonces, a veces hay incongruencias en algunas pacientes. Eso es a veces complejo de poderle explicar a la paciente y es por eso que muchas veces les pedimos que el patólogo que va a leer estas muestras tiene que ser un patólogo de mamas, porque ya algunas veces hemos tratado incluso con diagnósticos erróneos, que no han sido patólogos mamarios el que han evaluado las biopsias y hemos diagnosticado mastitis cuando la verdad era un cáncer triple negativo, como nos sucedió hace poco. Entonces, ¿qué opinión, qué reflexión podríamos tener bajo esas dudas? Lo ideal sería que el que está más especializado en algo sea el que vea, y eso es para todo, ¿no? Desde la imagen, desde radiología, pasando por patología y también por la parte quirúrgica y oncológica, lo ideal es que lo vea el que tiene más experiencia, el que está más calificado, más entrenado en ese detalle, ¿no? Ahora, existen sí también algunos cambios con el tiempo, sobre todo cuando se da terapia. Puede cambiar la expresión, un receptor de estrógeno se puede perder, puede disminuir con el tiempo si el paciente recibió quimioterapia. Esto no es frecuente, pero sí se da. Entonces, la mejor persona para evaluar esto y calificar esto creo que es el patólogo que está entrenado en esto, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta muy frecuente y quisiera que comentemos es, converso con la paciente, la diagnosticamos, damos estadiaje y le digo, vamos a operarte, te voy a sacar la lesión y te voy a hacer una biopsia de ganglio centinela.
que quiere decir que voy a ir a sala, voy a hacer una cuadrantectomía, luego voy a extirpar el ganglio con mayor drenaje linfático y en ese momento vamos a hacer una congelación o impronta. Va a ir el patólogo, va a estar a nuestro costado, le voy a entregar los ganglios y él me va a decir si sí o si no tienen cáncer de tomar en ese momento la decisión de dejar todo allí o seguir retirando más ganglios. Bueno, hacer la disección radical axilar, que es todos los ganglios que están en la axila. ¿Qué es este procedimiento? Este procedimiento sale a propósito por dos conceptos. Uno, si no retiramos la axila, es mejor para la paciente porque no voy a hacer morbilidad. La morbilidad es cuando se hace disección radical axilar, hay muchas secuelas en la mayoría de pacientes. Y hay edema del brazo, hay una serie de complicaciones. Entonces la idea es no hacer la disección radical. Pero si la paciente lo amerita y lo necesita, sí tengo que hacerla. Entonces la idea sería no hacer la disección radical cuando no la necesito. Entonces, ¿cómo puedo llegar a definir eso que no lo necesito? Ahí viene el concepto del ganglio centinela. El ganglio centinela vendría a ser el primer ganglio del drenaje linfático de la mama. La mama drena hacia la axila ipsilateral, la axila del mismo lado. Entonces, si yo determino que el primer ganglio está positivo con cáncer, puedo inferir que el resto de ganglios pueden también estar positivos. Entonces, de alguna manera, justificaría una disección radical. Pero si el primer ganglio está negativo, por gusto le haría la disección radical porque puedo inferir que el resto de ganglios están negativos. Pero esto lo tengo que hacer en el momento operatorio. El cirujano está en sala y el patólogo tiene que darle esta respuesta pues en 10 minutos máximo, de repente 12 minutos y nada más. Entonces ahí es que el tejido se congela. Ya no se hace parafina, es otro procedimiento diferente. Se hacen improntas, las improntas que son los pedazos de tejido seccionados se colocan sobre una lámina y se hace citología. Y el resultado es muy bueno. Hay una sensibilidad muy buena que supera el 90-95% de esta prueba. La especificidad es un tanto menor, pero también es buena, supera el 85-90%. En resumen, el hacer el ganglio centinela intraoperatorio me permite decirle al cirujano en el momento la axila está positiva o la axila está negativa para que tome la decisión adecuada. Y a eso ha salvado mucho de la morbilidad de las pacientes. O sea, un linfedema es muy catastrófico para las pacientes. El linfedema es que se hincha todo el bracito, las pacientes no pueden inmovilizarse, tienen que andar en terapia, tienen que andar con mangas, con vendas. Por otro lado, la parte estética también incomoda. Y ese es el beneficio del equipo multidisciplinario, que gracias a Dios en Mama se da y en los centros especializados es algo mandatorio. O sea, tú no puedes imaginarte hacer un centinela sin que tengas al patólogo al costado. O sea, por último, no te dejarían ni programar. No te dejarían ni programar porque lo correcto se tiene que hacer. Y en cáncer siempre tiene que hacerse lo correcto para el bien de la paciente. Y entrando a ese tema, los procesos en nuestro día a día, porque quieran o no, nosotros trabajamos como que en una burbuja, pero el proceso de la pieza patológica, o sea, yo sé que en el Perú nos enfrentamos al tema de la demora. Cuando yo trabajé en provincia, para que llegara un informe patológico eran 30 días aproximadamente. Entonces, no se cumplía el hecho de que se tenía que evaluar la pieza lo más pronto. Yo sé que allí en los procesos, como en algún momento usted me explicó cuando estuvimos en Huancayo, son muy importantes. ¿Qué reflexión podríamos hacer llegar a la audiencia con respecto a la importancia de poder leer un tejido en su momento? Sí, es muy importante esto. Hay una parte que no valoramos muchas veces, ¿cuál es? Por ejemplo, el tiempo de isquemia fría. El tejido, una vez que es escisionado, ya entra en isquemia. Entonces, ese tejido debe estar en isquemia fría lo menos posible. Ese tiempo tiene que ser el mínimo. Ese tiempo tiene que ser
minutos si es posible y no más. Eso significa que la pieza operatoria escindida debe ser llevada, trasladada inmediatamente a patología. Una vez que llega a patología, se recepciona esta pieza, se hacen los cortes para la fijación correspondiente. ¿Por qué? Porque si tenemos una mama pues que mida pues 25 centímetros por 15, por 6, 8 centímetros, no voy a poner toda esa mama en formol. Tengo que hacer la descripción del caso y tallarla, cortarla de manera secuencial, siguiendo el protocolo, y cada lámina, cada lonja de tejido que saque, tengo que formalizarlo. De esa forma voy a formalizar adecuada y homogéneamente todo el tejido. Y así no se me van a escapar focos de repente que no se han visualizado, y puede ser un cáncer multicéntrico que no se visualizó y no lo voy a poder informar como tal. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, el tiempo de isquemia fría debe ser mínimo. Desgraciadamente, en el país, patología está al fondo del hospital, donde Claro, al fondo hay sitio. Y no tenemos una norma técnica de tiempo, no tenemos una norma técnica y me sorprendió porque es recontra importante. Sí. Generalmente en los hospitales del país está así, ¿no? El centro quirúrgico está en un lugar completamente distante del centro de patología, en la mayoría de hospitales. En el INEN se tomó esto como una prioridad, y en el INEN lo que se hizo fue primer piso patología, segundo piso sala de operaciones, y por un montacarga llegaban los tejidos inmediatamente y se podía procesar. Entonces el tiempo de isquemia fría era mínimo, y así debería ser. Entonces apuntemos, y es la reflexión y el comentario para los colegas, apuntemos a que exista la coordinación y la comunicación dentro del protocolo de equipo multidisciplinario del cirujano con el patólogo o de cirugía con el patología, para que este tiempo frío de isquemia fría sea mínimo y la muestra quirúrgica llegue a la brevedad patología. El tiempo en que tienen la muestra en formol y no es leída. Eso también... Eso es parte del protocolo de trabajo que lo comenté hace un rato, ¿no? Los tiempos de fijación no son iguales para una biopsia pequeña, para una biopsia grande. Entonces, así como hay tiempos deficientes de fijación, también hay tiempos excesivos en fijación. No puedo tener un tejido fijándose pues 2 semanas, ¿no? Entonces, de repente morfológicamente puedo verlo bien en el corte histológico, pero ese tejido ya no me va a servir para pruebas de inmunistoquímica, porque me las puede alterar, y menos para pruebas moleculares, ¿no? Entonces voy a obtener un falso resultado si hago pruebas de inmuno o pruebas moleculares. Entonces, si los tiempos son mínimos o excesivos y no es el tiempo adecuado, ideal dentro del protocolo de trabajo, ahí no sale mal. Mucho por hacer, pero se va a poder, Dios mediante. Mi querido maestro Henry, quería yo agradecerle, ha sido una mañana súper informativa. Queremos nosotros desde esta platea agradecer su trabajo. Muchas gracias por siempre estar al pie de todo este trabajo y ser una de las personas que más ha impulsado la patología mamaria de manera correcta. Muchas gracias de todo su carisma y su forma de explicar las cosas, y el hecho de que usted desea transmitir su información de una manera tan clara, salpica a todos los que lo conocemos. Y eso en el fondo se traduce en que nosotros tengamos el conocimiento mucho más preciso y podamos explicarle a las pacientes de mejor manera. Gracias siempre por estar a nuestra llamado, por estar siempre pendiente a nuestras dudas, porque no todos conocemos todo y nos brinda esta información precisa para que nosotros no cometamos errores que pueden cometerse. Muchísimas gracias por eso. Y como palabras finales, que me gustaría quizás algunas palabras para estas pacientes que se encuentran bajo este dilema de su primer informe, de el momento del diagnóstico. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. La primera recomendación es que el cáncer de mama se cura. Se cura, pero hay que diagnosticarlo de manera temprana, de manera precoz,
acudan las pacientes siempre a sus controles. El estudio de imágenes ha progresado muchísimo y así como también hay radiólogos generales, hay radiólogos que están especializados en mama, solamente mama. Y yo sugiero que acudan a esos centros especializados periódicamente de acuerdo a las recomendaciones según temas de edad. Cuando hacemos el diagnóstico precoz, a esa paciente le vamos a poder ofrecer curación, no mejora, sino curación. Ese es un tema. El otro tema, tengan presente que el cáncer de mama es de tipos múltiples. No hablamos de un cáncer de mama, porque el cáncer de mama que tuvo la señora, la vecina o el familiar X puede ser muy diferente al cáncer de mama que tenga nuestro paciente. Los cánceres de mama son distintos en cuanto a sus presentaciones, en cuanto a su pronóstico, en cuanto a su capacidad predictiva y en cuanto a lo que le podemos brindar o no de terapia. En resumen, el cáncer de mama se cura si es detectado a tiempo, precozmente, y tenemos las armas para poderlo hacer. Muchas gracias. Muchas gracias y recuerden, el conocimiento empodera. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.